Pero especialmente con este presupuesto, más lo que llevamos de atrás, en 2012 y 2013, se puede confirmar claramente que cuando en tu programa electoral decías, cuando Carmen Jámega prometía literalmente, nos comprometemos y garantizamos que con estas medidas, como mínimo, se contratarán a 500 desempleados de Aldaya cada año. Repito porque es el mínimo. Nos comprometemos y garantizamos que con estas medidas se contratará como mínimo 500 desempleados de Aldaya cada año. Se confirma, Carmen, mentiste. Carmen, mentiste. Eso además ahora ya lo sabe todo el mundo. Ahora ya saben que mentiste. También algo que no se debe olvidar, que son los 8 despidos que Carmen Jámega hizo en 2012. 8 despidos de 8 trabajadores y trabajadoras que el Ayuntamiento de Aldaya mandó al paro. ¿Te acuerdas, María José? ¿Lo viste tú? Los socialistas de Aldaya afrontamos el presupuesto 2014 con la misma predisposición. Por eso vamos a presentar una enmienda a estos presupuestos con el objetivo de abordar el problema que más preocupa a los ciudadanos, el empleo. La enmienda del Grupo Socialista pretende que la partida de empleo social tenga un presupuesto de 1 millón de euros. 1 millón de euros que se debe de destinar a crear empleo para las personas que más dificultades están pasando. Además, queremos detenernos en unas partidas que requieren una mención especial. Solicitamos a la alcaldesa que priorice el interés general y que deje de una vez ya de asistir como presidenta de las comisiones informativas, con la única finalidad, desde nuestro punto de vista, de que Carmen Jámega se arregle un sobresueldo de 1.000 euros al mes de las arcas municipales. Por si fuera poco con esta emisión política, también este presupuesto consolida otro aspecto sobre las retribuciones del gobierno del PP de Carmen Jámega. Este año 2013, Carmen Jámega planteó el incremento del salario de una concejal del gobierno del PP, en concreto a la concejal de Educación, y esto lo argumentó por el aumento de su dedicación. Esto se hizo en pleno proceso de recortes de derechos a muchos ciudadanos en el ámbito de los gobiernos del PP de Rajoy, a nivel autonómico y a nivel local. Esta subida del salario, que supone un gasto para las arcas municipales de 14.000 euros, nosotros solicitamos que se retire. No es momento para subidas. O si queréis entenderlo de otra manera, hay otras prioridades para los ciudadanos. El empleo. En Aldaya, ¿cuántas alcaldes o alcaldesas van a las comisiones informativas a cobrar? Tú eres la primera alcaldesa que estoy hablando de cuando acabe, contestarás. En Aldaya es la primera vez que haces eso, esa gestión, y le sigue a las comisiones para cobrar. Y lo que estamos tratando, eso más la subida del salario, que en este momento, creo que es una desfachatez que no planteéis que eso se pueda rectificar, porque lo importante es el empleo. Y nosotros, a diferencia de vosotros, además de hacer ahora mismo y decir que había quiebra, hemos presentado en 2012 y 2013 propuestas concretas para evitar despidos y para crear empleo. Aún estoy esperando, Carmen Jámega, tus enmiendas en tus presupuestos donde está la oposición. Creo que no hay ni una. No había ni una. Nosotros hacemos crítica, pero hacemos propuestas. Enmiendas encima de la mesa concretas. Y lo que queremos es que, si tenéis sensibilidad, la aprobéis. Y si no, haced lo que queráis de vuestro. Pero nuestra propuesta es
que se cree la partida con 1 millón de euros más todo lo que hay. Pero esa partida es posible y lo solicitamos.